Ya parece ser oficial que la campaña política rumbo al Congreso o al Parlamento, ¿no?, inicia en todas las regiones y las ciudades del país. Y muestra de ello han sido algunas de las presentaciones oficiales de los candidatos. Vamos a mostrar brevemente estas imágenes de apoyo, ¿no?, que fueron registradas por nuestra reportera hoy en la conferencia de prensa de la agrupación política Podemos, junto a su líder regional, el señor Fernando Orihuela, donde los candidatos a diputados y senadores estuvieron en una mesa central en su local de campaña. Si no me equivoco, es la cuadra 2 del Jirón Puno, que también han denominado la Casa de la Juventud. No sabemos por qué. Ahorita le vamos a preguntar a Ángela, ¿por qué la Casa de la Juventud? Porque esto es para cerrado, ¿no? Pero en fin. Y sobre ese tema, sobre esa presentación, debo decir, hemos decidido invitar de uno a uno a los candidatos aquí al estudio. Ya le tocará a los otros seguramente, muy seguramente, ¿ya? Ahí están, mira, algunas de las fotografías. Está Marcelina Cuba, está Bersael Díaz, el propio Fernando Orihuela. Si por ahí alguna otra toma un poco más abierta, señor Switcher, si se puede. Mire, para hacer una recapitulación, ¿no? Está la ex consejera regional por Tarma, Tatiana, si no me equivoco. Está el ex alcalde en Jauja, ¿cómo se llama este distrito? Huertas. La propia Ángela Prealé, que la han arrinconado en una esquinita, ¿ya? Pero bueno, estuvo en la esquinita de la conferencia, hoy está acá en prime time, señal abierta, señal digital con nosotros. Y está Walter Conovilca por otro lado, creo que ahí se acaba la lista. Ok, ¿quién más? José Luis Cárdenas. José Luis Cárdenas, ¿no? Él es de Concepción. Él va para senador, ¿no? No, también diputado. Para diputado, ok. Somos 6 diputados. Muy bien, ya pronto lo tendremos a José Luis por acá, si él quiere. A ver, está en su pantalla, ya esta es su cámara, señorita Ángela, la gente la ve, la escucha a través de esta cámara, siempre mirando así, por favor, porque entre nos miramos nosotros, no nos escuchan, ¿ya? Perfecto. Entonces, buenas noches, bienvenida al programa, Ángela. Brevemente usted se pueda presentar ante el público, quién es, cómo se llama, qué hace, de dónde es, lo que usted quiera mencionar, luego yo puedo preguntar algunas cosas. Adelante. Bueno, Gerson, gracias por la invitación el día de hoy. Como ya se mencionó, soy Ángela Prialé, soy administradora de profesión. Tengo experiencia en el sector público y en el sector privado. He venido laborando en ambos sectores por muchos años. Tengo estudios superiores en dos maestrías, tanto en el sector privado como en el sector público. Y bueno, pronto a iniciar también el doctorado en la Universidad del Centro. Ok, pero si postulas y ganas ya no vas a poder. Oh, como que no, todo se puede. Tendrías, Claro que sí. a ver, fines de semana. La dedicación parlamentaria es a tiempo completo. Pero se puede hacer también el doctorado los Solo fines de semana. usted se puede ausentar de la capital cuando tenga funciones de representación y o alguna que otra comisión. ¿Eso dice el reglamento o estoy mal? Está bien, pero podemos estudiar también nosotros virtual, los grados de posgrado y en virtual, este caso el doctorado de forma virtual. Virtual. Pero no sería descuidar un poco, o sea, decídase, o quiere ser funcionaria o quiere seguir estudiando. Yo considero, Gerson, que tanto para desarrollar cualquier actividad, ya sea política, personal, trabajo, uno debe de capacitarse y fomentar el desarrollo personal. No, es que sí, concuerdo completamente con usted, pero no es lo mismo. Cuando uno se dedica a un trabajo, más aún de función de representación, descuida esas actividades que son a dedicación completa, ¿ya? Por sus actividades. Yo no le estoy prohibiendo que usted no pueda estudiar, pero de pronto, si la gente le da la confianza, correcto, usted va a dejar de lado el 100% de sus funciones por dedicarse al estudio. No necesariamente, porque si bien es cierto, yo ya hice la maestría, el doctorado de igual manera, ¿no? Hay formas de poder llevarlo de una manera correcta. Como dices tú, estudiar de forma virtual, puede ser fines de semana o incluso en las noches. Si el día tiene 24 horas, hay que trabajar y también poder reforzar el conocimiento. Bueno, un robotcito tampoco somos. Okay. A ver, usted dice, tiene 2 maestrías dentro de temas relacionados al sector público. Uno de ellos es estratégico en el sector privado, que me he desempeñado también años. Y ya entrando al tema de la gestión pública, he reforzado el conocimiento. Su experiencia también, ya como
profesional, porque tengo entendido que usted está vinculada a la administración, inicialmente obtuvo grado académico técnico de Correcto. administradora y posterior a ello entiendo que haya habido una especie de superación para obtener la licenciatura en una universidad privada, Ujú. ¿ya? Luego de eso, sus primeros trabajos. Mira, yo he trabajado y terminando el instituto ¿Qué año terminó el empecé, instituto? a ver, 2023, 17, 2020. Terminó el más, instituto. exacto. Ya. 7, 8, no, miento. 2007, No vale 8, mentir. 11. Acá Disculpe. sabemos todo, Estamos ¿ah? rectificando, estoy rectificando. Porque terminé el colegio 2007, 3 años posterior. Ya. Fue de inmediato. Ok. 2011 terminé los estudios técnicos en el Instituto Continental y terminando nada más empalmé o hice la convalidación a la Universidad Continental y saqué la licenciatura. Ya. Y ya, ¿Qué año? 2015 saqué Ya, el título ok. más o menos. ¿Cómo ingresa al sector público? ¿Ese fue su primer trabajo? No. Yo me desempeñaba en el sector privado, he sido docente, he trabajado de coordinador en instituciones Ya. educativas, también he trabajado en logística, pero desde la parte privada, en empresas constructoras, ferreteras y de ventas. Ya. Es ahí donde nace el tema del sector interés, público, el ya. interés. ¿Es por convocatoria o por cercanía a la agrupación política Perú Libre? Bueno, en su oportunidad yo he pertenecido a Perú Libre y se me dio la confianza de poder entrar por terceros a trabajar a la dirección de vivienda. No fue por concurso, No fue por concurso. a dedo. Claro, o sea, designación, locación de servicios. Se entiende mejor a dedo, ¿no? Bueno. La gente le dieron la confianza. Exacto. me Fue dieron la cercanía a confianza. Vladimir Cerrón, a que usted le debe mucha gratitud, según sé, porque por ahí he escuchado, el hecho de que haya ingresado al sector público. La cercanía no tanto, porque bueno, Lealtad. se ha mantenido el trabajo político también Ya. dentro. Sin embargo, la designación o la confianza que a mí me dan es por el tema de la experiencia. ¿Es por el trabajo político, es por lealtad, las dos cosas? No derivarlo al trabajo político, pero sí por la experiencia que yo presentaba ya como profesional en aquel entonces, ¿no? Sí, Porque pero- si no, así hubiera sido, que yo hubiera sido militante o no hubiera podido ver ningún tipo de apoyo si no hubiera tenido experiencia, estudios. Y Pero en entre todo caso, el otros. ser militante fue la patadita, Claro, podríamos decirlo así. el empujoncito. Para ingresar en ingresar. un primer trabajo. Ok, ¿qué año fue ese? Cuando Todos nos acordamos de nuestro primer trabajo, ¿eh? Es que no fue mi primer trabajo. En el sector público, ¿sí? Claro. Ya, Fue todos nos acordamos. cuando se ganó el segundo periodo de Vladimir Cerrón. Estamos hablando 22, 29, 2019. Ya, si mal no recuerdo. 2019, claro. ¿En qué cargo? Yo estuve como administrador en la Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el área de construcción. Ya, estaba en administradora de obras. En ese entonces administrador de proyectos. Su registro dice que usted fue administradora de obras. ¿Qué obras administró? Administrador de obras he sido en el gobierno regional de Junín. Ya, Donde yo ingresé y donde inicié la carrera de gestión pública propiamente dicha fue en la dirección de vivienda. Ok. Veía proyectos, convenios con MIDIS, saneamiento, el tema ok. de agua. Todo vinculado al niña. sector público, Todo con vinculado. obras y que tiene que ver con administración. Correcto. Solo así usted acumula desde el 2019, 20, 21, 22, 23, 24 hasta el año pasado, contrataciones con el Estado que hace un total de 132,000 soles. ¿Siempre estuvo en la gestión pública después de eso? Sí, he trabajado en el gobierno regional de Huancavelica, he trabajado en algunas municipalidades también en Huancayo ya el año pasado, he brindado servicios ya como especialista porque si bien es cierto, me he desempeñado como administrador de obras, ya me he especializado ahora en contrataciones del Estado, me he certificado, entonces también veo el tema de concursos y proyectos. ¿Le debe todo lo que tiene a la cercanía a Cerrón y a la militancia? No, claro que no, definitivamente no. Como te dices, un primer momento, una primera oportunidad, sí se da, sin embargo, la experiencia que yo voy acumulando ya se debe, a mi parecer, en las capacidades, la experiencia, quizá
Ya. la forma de trabajar que tiene cada uno, para que se me pueda recomendar o ir, ¿no?, a otros gobiernos regionales. Ok. Y esa misma suerte corrió su hermano. Suerte no, porque, Porque bueno, da la casualidad que cuando usted ingresa a la administración pública, su hermano Carlos Arturo, que también empieza a ser contratado por el gobierno regional de Junín en la sede central, por el sector producción del gobierno regional de Junín y la direza. ¿Qué función o qué profesión tiene su hermano? mi hermano es ingeniero de sistemas, Ya. entonces él ¿Es mayor o menor que es usted? mi hermano mayor. Solo- Pero usted fue como el escalón, no. porque anterior a eso él no registra experiencia en el sector público. Claro, bueno, Carlos se ha dedicado y aún ahora se dedica a todo lo que es programación como Ya. ingeniero de sistemas. Y en No realidad, estoy cuestionando la capacidad, el profesionalismo de su hermano, porque tendría que conversar con él, claro, indagar sobre él, y no sé si nos estará viendo, pero no es obvio con que él, sí. sino Ajá. lo que quiero decir es, usted llega al sector público en el 2019 y por ahí nomás también su hermano entra al sector público. En el entender común, para que me entienda la idea, ¿no? Es como que yo llego y arrastro a mi familia. Ujú. Típico de los gobiernos de derecha, los gobiernos de izquierda, aquí no hay distinción de qué lado estamos. Mínimo. Todos o casi todos hacen lo mismo. ¿Por qué le hago esta pregunta? Usted pretende ser diputada, pretende legislar y pretende llegar a un congreso que la gente aspira sea mejor que el anterior, sea más meritocrático, sea más justo, pero sus antecedentes, por lo menos familiares y de contrataciones públicas, la pone en el lado de las malas o de los malos. Claro. O bueno, aparentemente, ¿no? Se Claro. podría decir, si O hacemos... mucha coincidencia, ¿no? Ajá, o sea, podríamos decir, ¿no? En apariencia o la razonabilidad inicial podría ser esa, ¿no? El cuestionamiento. Sin embargo, no. Bueno, él, como se dedica a todo lo que es el tema de sistemas y programación, ya lo llaman y lo buscan. Entonces, ¿Usted él nunca lo inicia, ¿no? recomendó? No. Nunca dijo, hey, tengo mi hermano que sabe programación. A No, veces los hermanos hacemos claro, eso. sino que Carlos tiene trabajos muy individuales, Pero ¿no? si es mayor que usted, nunca ingresó Claro. al sector público, ¿usted también lo arrastró de repente? No, no. No, Jesús. está convencida. Convencida. Ok. Bueno, tenía que preguntar. Bien, hablando de obras y para cerrar este primer bloque, estimada Ángela, le quiero, si nos puede ilustrar un poco. Yo de carrera soy comunicadora, estoy a punto Abogada. de graduarme de abogado, pero de obras sé poco. Lo mínimo que sé, repaso, estudio y más. Usted que pretende fiscalizar, ¿nos puede contar o explicar cuáles son los procesos de contratación de un proyecto y en qué etapas interviene la labor fiscalizadora de un congresista? Ya, mire. A lo largo de estos años que yo me he desempeñado en la gestión pública con proyectos públicos, yo inicio mi labor como administrador, ya sea por obras por contratación directa, que son las que dan el trabajo, ¿no?, a la población, las planillas. Yo inicio desde los pedidos. Si bien es cierto, en este tipo de obras no se hace una licitación como en las obras por contrata, es más... Se direcciona también. Direccionar, no. Se buscan a los... ¿Qué rige ese tipo de contratos? Las contrataciones directas que se Claro, dan pero ¿qué la rige? Es decir, ¿cuál es el criterio de calificación? Le ayudo. El monto del contrato, el tipo de empresa, el tipo de proyecto que se ejecuta, ¿bajo qué criterio se subdivide ese tipo de contrataciones? Directa, licitación, adjudicación. Mira, en realidad va a variar en función al tipo de la obra. Como te decía, ¿no? Si son obras por administración directa, la mayoría se trabaja bajo montos menores a las 8 UITs. Entonces va a depender mucho de cómo la parte técnica de la obra, el residente, el supervisor, soliciten materiales, servicios, dependiendo de Pero lo que se va a requerir. los gobiernos mano de locales, obra. apreciada Ángela, ejecutan proyectos, pistas y breves, entre otros, y no siempre lo licitan. Lo hacen por administración directa, y no es que tengan que ser por debajo de las 8 UITs. No necesariamente, pero como te decía, ¿no? Va a depender de la magnitud de la obra. Si hay, digamos, un requerimiento de cemento, si hay un requerimiento de personal o un requerimiento de realizar algún servicio que incluya mano de obra, va a depender de la magnitud de la obra. ¿Qué pasa si un proyecto supera los 56,000 soles?
Se va a licitación. Simplemente a licitación. Claro. ¿Está válido que lo fraccione? No, definitivamente no. El fraccionamiento es indebido. Ahí entra la labor fiscalizadora de nosotros, ¿no? Entonces, habría que revisar desde el perfil, el expediente técnico, cómo está elaborado, si es correcto. Muchas veces de forma irregular se pretende hacer en muchas instituciones el tema del fraccionamiento, ya sea por tiempo, ya sea por costo, u etcétera. Sin embargo, esto está fuera de la ley, no corresponde y no se debe de realizar. Ok, le he dejado que se desarrolle, pero mi pregunta inicial fue, ¿cuáles son esas etapas para el proceso de contratación? Ya, entonces, la pregunta aborda más a un proceso o a una más obra administrativo, que es su rubro. Claro, a una obra por contrata, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el perfil. Después del perfil viene el expediente técnico, la misma institución, dependiendo, el gobierno, pero depende, ¿no? Va a depender mucho. Por ejemplo, nos vamos al gobierno regional. Claro. Entonces, donde se realizan los expedientes técnicos, supervisión, para que empiece a ser el perfil, el expediente técnico, la aprobación interna, dependiendo la magnitud también del expediente técnico, si se va a licitación o no, o ahora que está de moda ya con la nueva ley, los contratos que incluye el expediente técnico y la ejecución de la obra, como se hizo el puente Arequipa. Claro. Ya no es que el gobierno hace primero un expediente, luego lo lanza a licitación, sino lanza la convocatoria y es la empresa, el consorcio que debe hacer el expediente, entiéndase, una evaluación de lo que se va a invertir, cuánto, en qué etapas, qué tipo de inversión. El tiempo, el cronograma, exactamente. El costo. Bien, hablando de esos proyectos, a ver, vamos a hablar un poquito más del Congreso. Yo luego quiero que usted nos cuente cuáles son sus aspiraciones o sus ideas dentro del Parlamento de ser elegida diputada. Para eso